Bienvenidos y bienvenidas, caminantes de la vida, a esta reflexión que tiene como propósito hacer una síntesis general del primer capítulo de la creación, pues el primer capítulo del libro de Génesis, que se enfoca en contarnos los aspectos principales del proceso creador que nuestro Elohim efectuó en este planeta. Si alguno de ustedes no ha escuchado las reflexiones anteriores, queremos invitarle para que lo haga. Vienen en orden consecutivo, numeradas del 1 al 9 o al 8. Bueno, creo que hasta el 8. Para que le pueda sacar más provecho a esta síntesis general. Bien, comenzamos por decir que el primer libro de la Biblia se titula Génesis. Génesis es una palabra de origen grecolatino y en el idioma de los griegos, de los latinos, o en esta raíz, habla de los orígenes. Lo que realmente señala esta palabra es orígenes, los orígenes. Pero la palabra del hebreo con la cual Moisés, por orden de nuestro Elohim, tituló este primer libro de la Torá es Bereshit, que en el idioma hebreo significa en el principio, en el comienzo. A simple vista diríamos, bueno, pero pues ¿cuál es la diferencia entre orígenes y entre el significado de la palabra Génesis y el significado de la palabra Bereshit? Pero si vemos un poquito con más detalle, realmente sí hay una diferencia importante. Porque el término orígenes básicamente me puede llevar a decir, bueno, el origen de los animales está en el día quinto, el de los animales terrestres, por ejemplo. Los animales tuvieron su origen el día quinto de la creación. Los peces y las aves el día tal. Los peces y las aves el día quinto, disculpen. Somos seres humanos y a veces las palabras se nos enredan un poquito. Y el origen de los animales terrestres el día sexto. Pero cuando nuestro Elohim menciona la palabra en el principio, menciona esa frase en el principio, en el comienzo, se está remontando a la base mínima, al primer concepto con el cual todo ser humano se debe relacionar. Y ese primer concepto ya lo habíamos visto en el primer y segundo versículo, podría decirse, pero sobre todo en el primer versículo de este primer capítulo, ¿sí? Primer capítulo del libro del Génesis, que dice en el comienzo de todo. O sea que antes que ese comienzo comenzara, valga la redundancia, antes que ese comienzo iniciara su marcha, no existía el todo, es decir, había nada. Y ya habíamos dicho que para nosotros como seres humanos es imposible realmente comprender, entender y saber lo que significa la palabra nada, porque no estamos relacionados con esa realidad, con esa situación.
De hecho, el ser humano fue creado también casi al final del día sexto, cuando ya todo lo demás estaba creado. Él fue la última creación, el último ser o la última especie que Dios creó dentro de toda su obra. Entonces es el ser humano menos cercano a poder comprender ese concepto, el concepto de la nada. Pero nuestro Elohim, claro que sí lo comprende, claro que tiene toda la autoridad para abordar esos extremos de nada y todo, porque Él los conoce muy bien. Creó el cielo y la tierra. La tierra es el planeta, este globo terrestre en el que nos movemos, que después de la creación pues conjugó una serie de hábitats. Y el cielo pues es aparte de la tierra. Estamos hablando del espacio universal, del universo como tal, que los científicos dicen que está en constante desarrollo, está en constante crecimiento y no se autocrea. Según la Biblia, esto no se autocrea. Todo proceso creador está liderado por nuestro Elohim. Que del versículo primero al versículo segundo pudo haber pasado una cantidad de años realmente incontable, incluso para los científicos, pero que nuestro Elohim no nos revela, no nos da detalles acerca de cuánto tiempo pasó antes que Él comenzara a organizar la tierra como tal para hacer un hogar, un hábitat, un ecosistema compatible con la vida. No nos revela esto hasta el momento en lo que nosotros acá hemos indagado en la Biblia y le hemos conocido, pues tampoco encontramos vestigios que tan siquiera nos ayuden a medio suponer o calcular. No encontramos vestigios de hace cuántos años, millones o billones o trillones de años, nuestro Creador estableció las sustancias básicas y fundamentales de las cosas. No. Muy bien. Que cuando ingresa al planeta Tierra, nuestro Señor ingresa al planeta Tierra, esto era todo menos un lugar habitable, porque básicamente era una gran bola de agua, era una gran circunferencia de agua. Supongamos que esa era la forma pues también desde ese momento, porque viendo pues el texto bíblico, no dice que había montañas explotando, que volcanes por un lado y por el otro, que había lava saliendo de ellos, o que había un mar enfurecido. No, es que no había orden de nada. No existían los mares, no existía el aire, no existía el cielo, no existía la oscuridad, no existía nada. Era todo pues algo sin forma, algo vacío, porque no había vida, ninguna forma de vida. Demasiado importante que tengamos en cuenta esto, que la primer creación, lo primero que nuestro Elohim crea es la luz, que la luz es un concepto muy amplio y que no es la luz que viene de los astros, porque los astros no existían. Primero crea la luz. No sabemos si había creado luz, si creó otros planetas antes que la Tierra, no lo sabemos hasta el momento, ¿sí? Pero ya cuando Él comienza a hablarnos de lo que es la Tierra, es una forma de decirnos, miren, lo que compete con el conocimiento de ustedes, lo que es para ustedes, está aquí en este libro a partir de este momento, el momento en que se crea la luz. Y decíamos que la luz, la fuente de la luz, es nuestro Elohim mismo, así como Él es la fuente de la vida. Y que la vida del ser humano sin Dios es una vida como lo era el planeta Tierra antes que Elohim creara la luz. No hay orden, no hay coherencia. Nos puede parecer que sí, porque si tenemos, no sé, una profesión, si tenemos ya una vida social o familiar organizada, nos puede parecer que sí. Pero a lo que el Señor quiere llegar es a una experiencia individual, totalmente personal. Cada uno de nosotros sin Dios es una vida oscura, porque la luz es Elohim mismo, que se crea a partir de ese momento el primer día, el primer ciclo de 24 horas literales, que la parte del día en la que reina o domina la luz se llama día, y la parte en la que ya se oculta la luz y viene la oscuridad se llama noche. Así que el primer
fundamento del tiempo se crea en este momento. A partir de ese instante, el reloj, el tiempo empieza a correr para nosotros en este planeta. Después de crear la luz, nuestro Elohim creó el espacio celeste, la bóveda, la atmósfera, donde está el aire y los diferentes componentes químicos que se necesitan para que sea respirable en el estrato en que es respirable y para que tenga pues las otras naturalezas que tiene. Sabemos que la atmósfera se divide en varios estratos, ¿verdad? Bueno, que arriba de ese espacio quedaron aguas, que son las nubes, un tipo de agua que son las nubes, y debajo de ese espacio quedó otro tipo de aguas, que son las que han corrido cerca a la corteza terrestre durante estos más de 6.000 años que se creó este planeta. Y ese fue el segundo día. Se completa el segundo día nuevamente con ciclos de oscuridad y luz. Entonces, todo día se completa con ciclo de oscuridad y luz. Los días para nuestro Elohim comienzan con el ocaso o el atardecer, cuando ya el sol como tal se oculta, y terminan al ocaso o al atardecer del siguiente día, el siguiente ocaso, el siguiente atardecer. Entonces, la creencia común que tenemos, sobre todo aquí en Occidente, es que los días empiezan y terminan a las 12 de la noche. No, los días empiezan y terminan al atardecer, que es más o menos a las 6 de la tarde. Al siguiente día, en las horas del siguiente día, nuestro Elohim dio la orden para que todas las aguas se reunieran en un solo lugar y apareciera lo seco. Podemos pensar varias cosas aquí, pero no las vamos a convertir en un fundamento bíblico, porque no tenemos forma de comprobar con la Biblia que es así. Simplemente pues damos el espacio a que la mente humana, en su capacidad de razonar y pensar, se imagine algunos escenarios. Por ejemplo, un escenario puede ser que la corteza terrestre, la Tierra como tal, la masa terrestre, estaba oculta sobre una masa de agua. Bueno, no sabemos. Otra creencia que hay es que a partir del agua misma se hizo una especie de solidificación y se formó la tierra. Entonces una parte quedó como tierra seca y la otra parte ya quedó totalmente líquida, que es el agua como tal. Bueno, son creencias, no vamos a generar ahora todo un debate acerca de esto. Antes de nosotros poder decir esto es falso o esto es cierto, pues tenemos que haber recorrido bastante más en este camino de conocer la historia de la humanidad según nuestro Elohim, porque eso es lo que estamos haciendo con estas lecturas bíblicas. Que una vez que queda la tierra seca, nuestro Elohim da la orden para que de la tierra brote todo tipo de plantas. Todos los integrantes del reino vegetal fueron creados durante las horas del tercer día, ¿sí? Antes que se concretara el tercer día. Importante aclarar nuevamente, no había ningún tipo de vida orgánica, ni bacterias, ni virus, ni esporas, ni priones, nada. Toda forma de vida es creada por nuestro Elohim a partir de la inexistencia. Se cierra el tercer día, oscuridad, luz. Durante las horas del cuarto día, nuestro Elohim crea los astros, el sol, la luna y las estrellas. Todos los soles que han existido o que existen, no nos dice. Todas las lunas, no nos dice. Todas las estrellas tampoco nos dicen. Pero al menos sí podemos saber que el sol, la luna y las estrellas que competen con nuestro planeta, con lo que podemos valorar para nuestro planeta, pues se crearon este día. ¿Cuál era el objetivo de estos astros, de estos cuerpos celestes? Que emitían luz que no es propiamente de ellos, especialmente en el caso de la luna. El objetivo de estos astros no corresponde con dirigir la vida del ser humano, es decir, el destino, la suerte, la predestinación o cosas así. No, ese no es el propósito. El propósito es ser una especie de relojes astrales, es decir, el sol colabora para
o apoya la división de los días, la división de los años. La luna apoya sobre todo la división del tiempo a nivel mensual. La luna tiene 4 fases y una vez que se completa ese ciclo de 4 fases, se completa un conjunto de 28 días, que es más o menos la forma como están organizados los calendarios en la actualidad. El calendario gregoriano o el que manejamos aquí en Occidente, el calendario católico, es un calendario solar. El calendario que manejan los musulmanes es un calendario lunar. Pero nuestro Elohim no creó solo el sol, solamente el sol o solamente las estrellas. Él creó el sol, la luna y las estrellas. Entonces el calendario que nuestro Elohim propuso o enfatizó desde la creación es un calendario lunisolar. Hasta ahí lo dejamos por el momento. Nos gusta mucho que ojalá tomen apuntes de estos detallitos porque son detalles que más adelante van a necesitar recordar. Muy bien. Se cierra el ciclo nuevamente, es el cuarto día, ciclo de 24 horas. Para el quinto día, nuestro Elohim da la orden Bueno, pues estaba bien, se completó el cuarto día. Para el quinto día, versículo 20, nuestro Elohim da la orden que se produzcan en el agua toda clase de peces y toda clase de aves. Los peces para que gobiernen en las aguas, las aves para que gobiernen en los aires. Nuevamente, en el agua no hay no había hasta ese momento ninguna bacteria, ningún microorganismo, ninguna forma elemental de vida, no. Después los bendice para que se multipliquen, para que quede claro que el objetivo de un ser vivo es prolongar su especie, multiplicarse y cumplir las funciones biológicas que tenga para su hábitat, para su medio. Se cierra entonces el quinto día. En el sexto día, nuestro Elohim da la orden que de la tierra broten todos los animales terrestres, que según esta versión, Dios habla hoy, es una versión católica, se dividían en 3 grandes grupos: los animales domésticos, los salvajes y los reptantes. Los animales domésticos son los animales que el Señor ha creado para que el ser humano pueda tener un acercamiento con ellos en un buen contexto. Los animales salvajes son los animales que nuestro Elohim ha creado para completar el campo, pero no son para que el ser humano tenga acercamientos con ellos, como vemos ahora en la actualidad, no sé, boas como mascota, tigres, aún elefantes, cocodrilos. Algunos animales pueden de pronto, no sé, en cierto modo y hasta cierto punto permitir el dominio humano, pero son animales salvajes, tienen un instinto que es el eje de su existencia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y los animales reptantes, que bien pueden ser o no agresivos, pero lo cierto es que no es muy conveniente tenerlos cerca. La flora microorgánica, la flora bacteriana que manejan los animales, aún los domésticos, puede ser nociva para el ser humano. Estamos hablando para un contexto actual. Para ese entonces, pues suponemos que ninguna parte de la creación dañaba a otra, pero con seguridad que cada uno ocupaba su rol, su lugar. Antes de terminar el sexto día, nuestro Elohim termina de crear el reino animal, que empezó creándolo el quinto día con las aves y los peces, lo concluye durante las horas del sexto día, y en las horas que aún quedan para ese sexto día, nuestro Elohim decide crear al ser humano. Importante, lo dijimos también en la última reflexión, el ser humano no es una forma de animal, un tipo más avanzado de animal, no. Por lo tanto, no es compatible, según lo que nos enseña la Biblia, que el ser humano pueda descender de un mono, que antes era una especie de lagarto, que antes era un pez, que primero fue un alga. No hay vestigios de evolución de ninguna forma durante este proceso creador. Al ser humano lo hizo, al igual que los animales, solo en este aspecto, al igual que los animales, lo hizo en género, es decir, cuando creó a los pelícanos, creó al pelícano macho y a la pelícano hembra.
cuando creó a los delfines, entre los tantos peces que creó al delfín macho y a la delfín hembra, para que en unión genérica, macho y hembra, se reprodujeran. Y no fue diferente en este aspecto con el ser humano. La Biblia dice, varón y mujer los creó. Eso es un hombre. El hombre como tal no es el varón, no es el macho, no es el gameto masculino en su expresión biológica. Es la especie humana. Eso es lo que nuestro Elohim conoce como hombre. Al hombre le dio las plantas, las semillas, o sea, las plantas que traen semilla y que traen fruto para comer. Y al resto de los animales les dio el resto de las plantas, la hierba sobre todo. El hombre no tomaba leche de vaca, no sacrificaba ningún animal para comer, el león no se comía a nadie, ni el lobo, ni el tigre, nadie comía carne, todos eran totalmente veganos o vegetarianos, veganos mejor, porque no se comía una especie, los huevos de la otra especie, el humano no tomaba leche de vaca, ni nada por el estilo. Y cuando ya termina de dar estas indicaciones nutricionales a la raza humana, Dios hace la última vista de todas las vistas que había hecho antes de concluir o de cerrar cada día. Dice, vio Dios que todo lo que había hecho estaba muy bien. En hebreo dice top meod, muy bien, perfecto, excelente, muy bien. Perfecto en el sentido en que fue creado cada cosa de forma completa, de forma íntegra, para cumplir con un propósito definido. Entonces, digamos que el caballo no fue creado inicialmente muy chiquito para que con el tiempo creciera y tuviera X estatura, no. Con la primer pareja de caballos, dentro de esa genética, nuestro Elohim dejó inscrita todas las variantes que puede tener la especie de los equinos, y así sucesivamente con cada animalito, con cada pareja de animales. En la creación del ser humano sucedió lo mismo. Dios creó a Adán y Eva. Algunos eruditos hebreos dicen no, el primer hombre era más bien de un genotipo, digamos, pelirrojo, porque la tierra era roja. Bueno, esos son detalles que más adelante les comentaremos cómo llegamos a esas conclusiones. Pero lo cierto es que bien los haya creado pelirrojos o rubios o negros o amarillos, lo cierto es que dentro de la especie humana, la genética de la especie humana trae esa información que se vuelve dominante según, claro, si mis padres ambos eran negros, pues lo normal es que yo salga negra, no voy a salir rubia, ¿verdad? No voy a salir pelirroja. Si mis padres eran rubios, lo normal es que yo salga semejante a mis padres, a mis progenitores más inmediatos. Pero eso no quiere decir que es del todo imposible que en algún momento los hijos de mis padres o alguno de nuestros hijos vaya a salir con un fenotipo un poco diferente. No, porque viene dentro de la estructura genética. Y esto tumba de plano la teoría de las razas, ¿no? Raza superior, raza inferior, este proceso de la esclavitud que aquí en Occidente se dio debido a que las personas eran de cierto tipo de color en su piel, en otros lugares se daba por otros conceptos. No, esto no tiene cabida dentro del orden normal y natural de las cosas, porque en el primer ser humano, en la primer pareja de seres humanos que nuestro Elohim creó la dignidad para todas las formas o todas las expresiones físicas que estos genotipos pudieran adquirir en un momento dado. Y se cierra el sexto día. En la siguiente reflexión comenzaremos con el capítulo número 2. Durante el primer capítulo, la palabra correcta, realmente más adecuada para elegirnos a lo que en Occidente se conoce como Dios, la palabra correcta es Elohim, porque nos está centrando en la virtud creadora de este ser que es supremamente poderoso, infinito, omnipotente, sabio, amoroso. No hay forma
de que el ser humano, que es la criatura más especial, más compleja y más sofisticada de la creación, se pueda tan siquiera medio comparar con él. No hay forma, no hay manera. Solo hay un Dios, solo hay un creador. Los demás somos criaturas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por este espacio, por esta síntesis final. Ayúdanos a recordar las cosas que nos harán falta tener en cuenta para más adelante. Permite que nos podamos encontrar y que podamos dar inicio a otro capítulo en esta hermosa aventura de aprender a conocer tus caminos, tus conceptos, lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tienes para decirnos y marchar de la mano contigo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.